terrible en todo caso, ¿no es cierto? Jorge Elbaum es sociólogo, es periodista, es también integrante de la comunidad judía en la Argentina, dirigente, y quiero un poco saber su opinión sobre todo esto. Jorge, bienvenido, Pablo Dugan te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por el llamado. No, a vos. Contame qué opinás de primero el discurso del presidente de la AMIA y después, bueno, lo que pasó con Berco, ¿no? Bueno, en principio el discurso del presidente de la AMIA es una cortina de humo en relación a dos aspectos. Por un lado, al proceso de masacre y genocidio que está viviendo el pueblo palestino en Gaza, que como bien vos decís, no es responsable de esos 2 millones de personas que viven hacinadas en Gaza, de un atentado terrorista realizado en Israel el 7 de octubre, que es absolutamente condenable bajo todo punto de vista. Ahora, que uno condene un atentado terrorista brutal, por ejemplo, el del 7 de octubre, o incluso el de la AMIA, no habilita para bombardear población civil y niños en ninguna parte del mundo. Claro. Esto en principio. Entonces lo que ha hecho el presidente de la AMIA es tirar una bomba de humo, una cortina de humo, para no hablar de lo que tiene que hablar, que es, por un lado, obviamente, de esto que está siendo condenado, no solamente en Argentina, sino por la Corte Penal Internacional, que acaba de caracterizar hace 2 días que la ocupación de territorios palestinos en Cisjordania es un delito que está cometiendo Israel desde 1967. No quiero hablar de eso, no quiso hablar de eso, y tampoco quiso hablar del encubrimiento, porque las autoridades institucionales, y lo sé porque fui parte también como empleado, si se quiere, en algún momento de la DAIA, las autoridades institucionales de la DAIA, sobre todo, fueron partícipes, indudablemente, fue juzgado su presidente, en su momento Rubén Baraja, de el proceso de ocultamiento y de desviación de la causa orientado a tratar de buscar, encontrar un culpable pagándole en aquel momento a una persona... A Tejeldí, ¿no? Él sabía y no sé si aportó fondos o qué para... No, fue la CIDE, claro, que hoy está volviendo, que aportó en ese momento $400.000 / pesos en la convertibilidad para que él diga que le entregó la camioneta a unos iraníes. Un policía no, y de esa manera también armar la pista bonaerense, que sí, se claro, cayó después. Estuvieron gente 8 años preso. Claro. 8 años, Rivelli entre ellos. Sí, 8 años preso, y más allá de lo que puede haber hecho Rivelli por fuera de esta causa, que después se encontraron algunos delitos, hoy es un abogado, etcétera, etcétera, esos 8 años presos que pasó por esto es absolutamente también algo criminal. Entonces, recapitulando, lo que hizo Berkovich como periodista es opinar en tanto ciudadano argentino, más allá o no de tener portación de apellido judío como lo tengo yo, es opinar sobre un discurso. Y lo que hizo el discurso acusando a las feministas en un discurso absolutamente misógino, que es correspondiente a la tradición ortodoxa y religiosa de la gente de la AMIA. Hay que recordar, porque hay feminismos judíos, por ejemplo, que han sido condenados tanto como los feminismos de cualquier tipo por este personaje troglodita medieval que es característico de la ortodoxia judía, y si no, veamos cómo tratan a las mujeres históricamente, etcétera. Entonces, claro, cortina de humo, y cuestionar a aquellos que, siendo o no parte de la comunidad judía, discrepan con sus visiones. La AMIA expresa básicamente a un 10% de los judíos argentinos, como con toda la furia un 15%. La DAIA no representa a nadie, porque votan 60 personas. Entonces, ninguna de esas dos instituciones que se arrogan la representatividad judía expresan ni a Berkovich, por supuesto, ni a mí, ni al llamamiento argentino judío, ni a cientos de miles de judíos argentinos que se avergüenzan con los discursos de personajes como este. Ahora, ¿qué es terrible el discurso que hay acá? Por ejemplo, una de las que lo enarbola es Sabrina Ahmedchet, por ejemplo, una diputada de Patricia Bullrich y demás, atacando a cualquiera que ose cuestionar la conducta de Israel, los bombardeos, como vos decís, a poblaciones civiles, la muerte de niños y más. ¿Vos llegás a cuestionar eso públicamente? Sabrina Ahmedchet ya te califica de antisemita. El problema es cuando lo hace alguien judío, ahí ya no saben qué decir, han inventado esto nuevo de que es portador de apellido, una cosa que yo no le había escuchado nunca. De auto-odio también se llaman, graciosamente. No, eso es patético, la verdad que además desconocen la realidad de Israel, donde hay
casi el 40% de toda la población de 10 millones de personas, la mayoría de ellos judíos, que condenan de la misma manera que lo hago yo, y otros las políticas de Bibi Netanyahu. Así que eso no sé que hay diputados, algunos de los cuales conozco, Javier Knesset se llama en hebreo, que hace años se oponen a estas políticas, que exigen que haya un país Palestina al lado de Israel, como lo dispuso las Naciones Unidas en la partición de 1948, y sin embargo las políticas reaccionarias, que están avaladas básicamente, y hay que decirlo, por los gobiernos de Estados Unidos, permiten todavía oprimir a casi 3 millones de personas en Cisjordania, a 2 millones de personas en Gaza, y en la lógica casi de apartheid de otros 2 millones de árabes israelíes que viven adentro del territorio de Israel. Ahora, también habló del asesinato de Alberto Nisman, sobre el cual no hay ninguna prueba. ¿Asesinato? Sí, por eso dijo, habló sobre el asesinato de Nisman. Bueno, que lo prueben, es una locura. Tienen la causa como bien vos sabés, a partir del libro que escribiste, tienen la causa hace, no sé, ya desde el 2015, y no son capaces de acusar a nadie porque no pueden inventar nada. Entonces claro, tienen que tener esa causa preparada para cada... Pero el tipo lo tira así con total impunidad. Esto lo han hecho sistemáticamente, y yo creo que el llamado clave para mí, Pablo, y esto me interesaría mucho subrayarlo, es que la sociedad sepa que esta gente no expresa a la comunidad. Claro. ¿Vos te parece que expresan a un tipo que también tiene portación de apellido como Axel Kicillof? De ninguna manera. ¿Expresa a los 1.800 argentinos judíos desaparecidos? De ninguna manera. ¿Expresa a la gente de memoria activa? De ninguna manera. ¿El llamamiento argentino judío? De ninguna manera. Lo que pasa es que tienen la contribución y la complicidad de los medios hegemónicos para hacerle creer a la sociedad de que ellos son los únicos representantes de la comunidad judía. Hay que decirlo que no lo son, y que además están robando representatividad y arrogándose algo que no tiene nada que ver con la tradición judía. Bueno, Jorge, gracias, muy amable. Un abrazo. Jorge Elbaum, señor, es sociólogo y periodista. Son las 7:44. Pablo Dugan, en las tardes de Radio 10. Vuelve Cocina en Casa con Santiago Giorgini. Una colección